Como les comentaba Sebastián, yo trabajo en semillero desde el 2008. Bueno, Carinata tiene 3 años en el mercado, es el tercer año que nosotros estamos haciendo Carinata a nivel de producción. Mi experiencia básicamente es sobre semilla. Al principio hicimos variedades, ahora híbrido con la Noyet 400 y vienen otros precomerciales. Pero en colza ya llevamos más años, o llevo más años haciendo producción. En el 2008, por ahí algún año sí, otros años no, pero bueno, también en producción de colza y de brasicas, con 10 años de experiencia, con 25 eh, lotes cosechados. Bueno, un poco para contextualizar, es importante, si bien nosotros vamos a hablar de cosecha, es importante ver las características del cultivo. Después vamos a ver en detalle cada uno de estos puntos, pero bueno, el cultivo es un cultivo de floración prolongada. Dura aproximadamente un mes, depende de dónde estemos. Madurez, por lo tanto, madurez es uniforme, granos distribuidos en casi toda la planta, semilla muy pequeña, de 3 4 gramos peso de mil. Acá estamos hablando de 40 50 veces más chica que un grano de soja. Granos muy higroscópicos. Esto quiere decir que toman fácilmente humedad, como también la pierden. Gran volumen de biomasa de cultivo, baja dehiscencia, poco desgrane con respecto a una colza, muy buena competencia de malezas y muy buen desarrollo radicular. Bueno, estos son los puntos que me parecen importantes tocar sobre el cultivo, para después ir a ver el tema de la cosecha. Bueno, acá comparto una foto. O sea, esto lo que se quiere mostrar es la floración prolongada y la madurez de su uniforme. Eh, Al tener un mes de floración, cuando nosotros estemos teniendo las últimas flores del cultivo, seguramente vamos a tener silicua ya con grano formado y tal vez en grano lechoso. Con esto quiero decir que va a haber una flor que está recién polinizándose y otra silicua que ya tiene grano formado. Esto a la hora de la cosecha es un punto clave, sobre todo a la hora del defoliante, del corte hilerado. Por eso a esto lo tenemos que tener en claro. Bueno, los granos distribuidos en casi toda la planta, la semilla pequeña y granos muy higroscópicos. Este conjunto también de características hace que la madurez sea desuniforme, que dentro de la planta tengamos granos a la hora del defoliante o a la hora de la cosecha, granos que probablemente estén con 3-4% de humedad y granos que estén con más alta humedad. La semilla muy pequeña, con lo cual a la hora de la cosecha vamos a tener que tener mucho cuidado con el tema de las pérdidas. Sobre todo pérdidas porque descuidamos, o sea, lo que llamamos el calafateo o sellado de toda la maquinaria, de la maquinaria hasta los camiones, ¿no? Y bueno, granos muy higroscópicos. Esto quiere decir que tenemos, o sea, a la mañana temprano con la humedad relativa de la noche levantan fácilmente la humedad, como también la pierden rápido. Pero bueno, esta es una característica de grano que por ahí en otros cultivos como el trigo no están así. Gran volumen de biomasa y baja dehiscencia. Gran volumen de biomasa es porque gran parte de toda esta biomasa la vamos a tener que estar metiendo adentro de la cosechadora. O sea, nosotros vamos a tratar de levantar toda la silicua posible, pero dentro, acompañando esta silicua, va a ir gran parte de la planta. Tal vez hablemos de un 70-80% de lo que es la biomasa total de la planta. Y una ventaja que tenemos en este cultivo es que es su baja de dehiscencia y poco desgrane. O sea, eso es una ventaja con respecto a colza, ¿no? Otra característica importante que tiene este cultivo, que si logramos tener un buen stand de planta, es un cultivo muy competitivo. Depende de vuelta la latitud o a donde estemos. Sembrando temprano llegamos al invierno con el suelo prácticamente cubierto. Con lo cual la competencia de malezas también va a ser, o sea, un buen stand de plantas o el que corresponde,
nos va a ayudar a que lleguemos a cosecha libre de malezas y que nos simplifiquen también a nosotros la cosecha. Y bueno, y el sistema radicular, que sinceramente en los años de experiencia que tengo yo nunca tuve ningún problema de vuelco. No se produce o sea, la raíz no se produce vuelco, no se desarraiga, y además de tener la característica de ser un cultivo descompactador, ¿no? Porque ese pedazo de raíz nos, nos sirve de descompactador en el suelo. Y el hecho de que no se vuelque, que no se revuelque, también nos facilita el corte. Bueno, acá ya saliendo de las características del cultivo, sino yendo a las características de un lote en particular y hablando sobre todo de la densidad, cuando decimos una densidad óptima, apuntamos a 400, 600 mil plantas por hectárea, en donde podemos lograr un cultivo uniforme, con tallos parejos, que a la hora de la cosecha va a incidir y mucho, porque además la maduración también va a ser más pareja. Cuando nosotros no tenemos un buen logro en el lote, donde nos quedan huecos sin plantas, ahí es donde se desarrollan las malezas, tenemos plantas de tallos gruesos, y después pasa a ser un inconveniente a la hora de la cosecha. Bueno, pasando a las alternativas de cosecha, hay tres opciones: el corte e hilerado, cosecha directa con maduración natural y cosecha directa con aplicación de secante. Un poco les comparto mi experiencia de lo que he hecho yo. El corte hilerado lo he hecho en colza hace bastante tiempo. Después empezamos a implementar la aplicación con desecante, y la verdad que no tenía sentido el corte hilerado. Primero, que el corte hilerado tiene otro costo. Hay que conseguir las hileradoras que puedan servir para el tipo de cultivo este. Pensemos que estamos trabajando hay veces que las carinatas llegan a tener casi 2 metros de altura, con lo cual vamos a tener un montón de biomasa, un volumen impresionante que tiene que quedar hilerado. Eso por un lado. La cosecha con maduración natural, en mi experiencia nunca la hice ni la recomiendo tampoco. Y bueno, la aplicación con desecante para mí es la mejor opción. Es una opción en donde estamos cosechando seguramente con una semana de anticipación el cultivo. Además de esa semana de anticipación en donde hicimos una buena aplicación y logramos que se haya secado bien la parte del tallo, o lo más posible, porque esto o sea, es mucha biomasa. Vamos a tener una cosecha mucho más limpia, con menos pérdidas, con menos atoraduras, pero bueno, lo vamos a seguir viendo más adelante. Otro aspecto clave e importante a la hora de la cosecha y la aplicación del desecante, o sea, el momento de aplicación del desecante es un momento crítico, como cuando tiene que estar la máquina en el lote. O sea, si yo me atraso en la aplicación del desecante, voy a tener seguramente silicuas muy secas, que cuando entre con la máquina van a ser más propensas a que se abran por el molinete. Si bien tenemos baja de licencia, eso pasa. Así que bueno, la madurez fisiológica para tomar la decisión de la aplicación del desecante es fundamental. Lo podemos hacer mediante dos mecanismos. Uno son el aspecto fenológico, como lo dice acá, el tercio superior de las silicuas marrones. Esto madura de arriba hacia abajo, o sea, vamos a ver en los extremos las silicuas más avanzadas, y en el tercio inferior las silicuas van a estar con verde pálido. En el medio deberíamos tener un degradé o una mezcla entre las dos. O sea, en el tercio inferior silicuas verde pálido, arriba marrones, que esas silicuas marrones ya si las aplicás probablemente estén con humedad de cosecha, y las de abajo, las más atrasadas, deberían estar en un 30-35% de humedad. Esa es la toma de decisión fenológica
Ahora después vamos a mostrar algunas fotos para poder decir, estoy para aplicar un Discos marrones. Ahora están negritas No, tirando sí. a verde. No. Bueno, y si no, la otra es la humedad a través de higrómetro. El problema es que la medición a través de higrómetro generalmente es muy engorrosa, el grano es muy chico, es difícil la silicua verde es muy difícil de desgranarla, el grano se rompe, por lo cual, en nuestro caso, en la práctica no lo utilizamos. Pero bueno, una muestra bien hecha debería dar más o menos un 25% de humedad, sabiendo que tenemos granos cerca de 30 y 35 y granos que supuestamente, seguramente están cerca del 10% de la humedad. Bueno, acá tienen una foto, a la izquierda cómo se vería el cultivo a campo, en madurez fisiológica, en donde nosotros deberíamos estar entrando con un defoliante o un desecante. Y a la derecha, cómo se verían esas silicuas de las que hablamos, las más maduras, las del tercio medio y las del tercio inferior. Acá hay otra foto. Y bueno, acá les muestro el listado de productos que se pueden utilizar según la Unión Europea. DICUAT, que es con el que yo tengo experiencia, sinceramente los otros no los he utilizado. Estos 2 litros por hectárea andan muy bien, obviamente cuando hablamos de secante y de aplicación, más allá de las dosis y que lo debemos cumplir, los coadyuvantes y demás, es fundamental. Estamos hablando de una época de fines de noviembre, diciembre, dependiendo en qué latitud estemos, de alta demanda, en donde generalmente no sobra la humedad relativa, entonces es fundamental hacer un buen mojado y en horarios bien tempranos a la mañana. Porque lo fundamental acá es llegar lo más abajo que se pueda, mojando tallo, ya prácticamente hoja no tenemos, prácticamente la planta es todo silico y tallo, y el tallo es después que nosotros nos complica la cosecha. Eso adentro de la máquina, si no está bien desecado, se hace una soga, se complica, así que bueno, momento en el día y condiciones ambientales para la aplicación de secantes son fundamentales. Como les decía, yo tengo experiencia en DICUAT, tengo muy buenos comentarios con respecto a suflafenacil. Glifosato, hablé con gente que lo ha utilizado, no lo recomendaría, y glufosinato de amonio sinceramente no tengo experiencia al respecto. Bueno, acá un poco hablar de los equipos, esto es bastante lógico, pero en esta época con avión sería poco peligroso, así que lo preferible, más allá que tratemos de poner 20, 25 litros de agua en el avión, es peligroso por la época, ya tenemos, en la época de secante tenemos maíces, tenemos soja, ahí está todo sembrado. Entonces, más allá de la eficiencia de aplicación, también es peligroso. Obviamente, la maquinaria para esto, lo mejor es que tenga un buen despeje. Ya hablamos que hay veces que llegan a tener 2 metros de altura las carinatas. Un botalón lo más ancho que se pueda. Y bueno, el agua de calidad, todo lo mismo que tenemos que tener en cuenta para cualquier otro tipo de aplicación, ¿no? Bueno, un poco acá es ver cuál es la elección de la cosechadora. Dentro de las plataformas podemos tener convencional versus draper, cilindro versus axial, y bueno, pues hay máquinas que tienen zaranda fija, ajustables. ¿Cuál sería la cosechadora ideal? La que esté en el campo a la hora que haya que cosechar, para mí. Pero bueno, después, si podemos elegir, hay mejores. Acá un poco mostrarle que se puede cosechar con todas. Esa es una cosechadora, a la izquierda hay una cosechadora
estática, esa la usamos para la cosecha puede ser de ensayos de rendimiento o también en parentales se utilizan ese tipo de cosechadoras estáticas. Y bueno, hay una vieja y conocida 316 cosechando maíz a mano derecha. Bueno, esto muchos ya lo sabrán, esto es acá lo que quiero mostrar es un poco lo que es una cosechadora convencional a cilindro versus una axial, cómo es el flujo del material. En ambas es igual, o sea, hasta que pasa el acarreador. El cilindro, piensen que en una cosechadora convencional es un tercio de lo que es, o sea, 120 grados, en donde pasa todo el material, y en esa única pasada, ahí tiene que sacar todo el grano. Después pasa el zapacapaja, y tenemos una parte que al final termina siendo retrilla, pero en menos de un tercio, en un tercio de vuelta se debería desgranar todo. En cambio, en la axial, que también le demanda más energía a la máquina, una planta termina dando, según lo que estuve leyendo, entre 10 y 12 vueltas alrededor del rotor, con lo cual los granos más secos se desprenden al principio, van más rápidamente a la tolva, y los otros se van desgranando a medida que van dando vuelta adentro del rotor. Básicamente esa es la diferencia más grande, se castiga mucho menos al grano, pero el tiempo de trilla es mucho mayor y se elimina el sacapaja acá. En cuanto, bueno, ya llegando al momento de la cosecha y las cuestiones que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando, más allá de la máquina, que esto me parece que es bastante más importante, es concientizar al contratista, si es que no tenemos máquinas propias, al tema de velocidad de cosecha y el tema de regulaciones. Más adelante vamos a ver a dónde se dan la mayor parte de las pérdidas, y la mayor parte de las pérdidas, el 75% de las pérdidas se van por plataforma. Obviamente, más allá de que no sea dehiscente, tenemos silicuas que el grano seguramente están con 3-4% de humedad para que la muestra solo nos dé 10%, con lo cual cuando toca el molinete esa silicua automáticamente se abre. Entonces, el molinete lo más arriba posible y a la misma velocidad, o sea, tiene que ir acompañando la velocidad de avance. No tiene que ir agresivo desde ningún punto de vista. El sinfín, lo que hemos visto, que mientras mayor diámetro tiene el sinfín, mejor puede, o sea, cuando no es draper, cuanto mayor diámetro tiene, mejor lleva o sea, toda la biomasa hacia el acarreador. Bueno, la barra de corte, la cuchilla de amonestado, la contracuchilla también, eso es obvio, porque acá estamos cortando mucho tallo y mucho tallo verde, porque más allá del secante es difícil llegar hasta ahí abajo con buena cantidad de producto. Y bueno, los puntones angostos, agudos y alargados. En una cosechadora axial, el rotor debería ir a 500, 600 vueltas. En realidad, el desgrane se debería producir muy fácilmente. El tema es que la máquina lo permita porque por el hecho de meter casi toda la planta entera adentro y que los tallos seguramente en parte van a estar verdes, toda esa biomasa tiene que pasar al rotor y dar esas 10-12 vueltas que estábamos hablando. El cóncavo para grano fino y la abertura adelante entre 20 y 30 milímetros y atrás entre 15 y 25 milímetros. El ventilador lo más bajo posible, o sea, nosotros lo único que tenemos que sacar por viento es la silicua, que es algo muy livianito, pero también la semilla es muy liviana. Entonces, el ventilador no debería estar más allá de un tercio de la máxima. Pero bueno, eso
hay que regularlo en cada situación y en cada circunstancia, ¿no? Y la zaranda, la de arriba, tiene que estar cerrada y la de abajo también. O sea, el grano es muy chiquito, cola bien, después vamos a tener que regular por velocidad de avance, para que no tire por cola. Pero si nosotros le abrimos las zarandas de abajo, o la de arriba empieza a subir mure a la tolva. Y si se fija, de 2,5 a 4 milímetros. Bueno, y en cuanto a la cosecha propiamente dicha, obviamente hay que tratar de meter la menor cantidad de biomasa posible, porque eso después nos va a complicar la cosecha, nos va a traer más, si nosotros cortamos muy abajo como si fuera una soja, se nos va a atorar la máquina, se nos va a atorar el acarreador, se nos va a complicar para colar, nos va a levantar la humedad, con lo cual nosotros tenemos que tratar de hacer el corte lo más arriba que se pueda, para tener una mayor velocidad de cosecha, con mejor calidad, y que no tengamos que andar complicados por tema de que tire por cola, por la cantidad que le estamos metiendo dentro de la máquina, o que se nos empiece a atorar. Bueno, en cuanto a los horarios de trabajo, tenemos, o sea, si bien se arranca antes la cosecha que el trigo, yo diría que una semana antes, más si hacemos una buena aplicación con desecante y demás, la duración de la cosecha durante el día es menor, porque se arranca un poco más tarde y se termina más temprano. La cosecha también es más lenta que la de trigo, la máquina tiene que ir más lento, por lo que ya venimos hablando, por la cantidad de materia que le estamos metiendo adentro. Y después lo que es importantísimo, así como dijimos el tema del momento de aplicación de defoliante, para estar bien sincronizados, o sea, una vez el defoliante, a partir del cuarto o quinto día, debería estar la máquina en el lote para empezar a probar y apenas dé la humedad empezar a cosechar. Lo que es muy importante es revisar los mecanismos, todos los mecanismos para evitar pérdida. Los sinfines que van abajo de la máquina que llevan a retrilla, las uniones con el acarreador, con la plataforma, las tapas de las norias. Esto hay que pensar que es un grano que es 40, 50 veces más chico que un grano de soja, con lo cual desde la cosechadora, la monotolva, el camión, cualquier pérdida que haya son kilos que no van a estar en la balanza. Y parece que no, pero si nosotros no nos detenemos a revisar estas cositas, seguramente vamos a dejar muchos kilos en el campo. Y para esto, muchas veces utilizamos grasa común, la que se usa para engrasar las maquinarias, cinta, hasta algunos también usan poliuretano expandido, pero bueno, es muy importante revisar todo o cuando empezamos a cosechar, ver que la máquina no tenga ninguna pérdida, al igual que la monotolva. Y bueno, después durante la cosecha, atoraduras relacionadas con lo que decía hoy, con la altura de corte, hay que ir lo más arriba que se pueda. Y también otro punto que es muy importante es utilizar desparramadores, y si tienen picadores mejor también, durante la cosecha. Esto nos va a facilitar la siembra de lo que venga atrás, con lo cual es importantísimo porque depende de esto si vamos a entrar al otro día a sembrar o no, si es que tenemos humedad. Ahora después también voy a pasar una foto de esto, cuando queda la andana en el medio, se hace un colchón que es difícil sembrarlo, entonces es importante, esto sí es importante que la máquina tenga un buen desparramador, que abarque el ancho de lo que es la plataforma de la máquina. Bueno, acá tenemos cultivos en diferentes desarrollos, uno que llega a los hombros y otro que llega un poquito más arriba de la rodilla. Bueno, acá es mostrarle también otra tecnología que hay en otros países. En Chile hay de esto. Esta cuchilla vertical sirve más que nada para que el puntón, o cuando el puntón va desenredando las plantas de carinata, que obviamente se enredan todas, ahí se produce un desgrane. Lo que hace esto es
hacer un corte más limpio y que el desgrane no sea tan importante. Pero bueno, esta tecnología acá no la tenemos. Bueno, acá los que les decía recién, una cosecha sin desparramador, con lo cual en el medio, en la cola, eso después nos complica enormemente el tema de la siembra del cultivo de segunda. Y acá una máquina con un buen desparramador. Esto es un videíto. Se los voy a pasar. Y ahí también lo que podemos ver es la velocidad del bonilete, bien arriba, y la velocidad que acompaña la velocidad de avance. Así todo al final se atora en el cargador. Va. Bueno, esto es un poco lo que les comentaba, el tema de las pérdidas, que generalmente el 75% de las pérdidas se dan por plataforma, o sea, sin lugar a duda que no hay que descuidar la cola, hay que mirarla, hay que mirar lo que yo les comentaba, el tema de que no tenga ninguna pérdida, ya que la semilla es muy chica, pero bueno, el 75% en líneas generales se da por plataforma, entonces esa regulación es fundamental. Una pérdida aceptable es del 3%, que en un ring de 1.800 kilos serían alrededor de 50 kilos por hectárea. Bueno, esto es un poco la parte comercial. Las condiciones de entrega, humedad del 10% máxima, libre de GMO, libre de semillas de resina y otras venenosas y libre de insectos. Pero bueno, esto por ahí después Sebastián o la gente de comercial les puede dar más detalle. Limpieza de cosechadoras, torba de camiones, también hay un protocolo que está colgado en la página. Cuando decimos de calafateo, ese es un término cuando hablamos de calafateo, es un término de la náutica. Lo que significa más que nada es el sellado de todo, de cosechadora, tolvas y camiones, por lo que yo le decía. En Te hago cuanto a una pregunta sí, pues. Cuando dice humedad de cosecha, el 10%, digamos, ¿no? sí. Porque en ningún instructivo de manual de ningún Delbre aparece carinata. ¿Qué cultivo de referencia puede ser la colza, digamos? Colza, es lo mismo. Es lo mismo, está bien, listo. Sí, usal de colza que anda perfecto. Ok, ok. Así que, bueno, lo que le decía, lo que llamamos calafateo es el sellado de todo. Y para los camiones lo mejor para esto son las bateas. Así que bueno, espero no haber ido muy rápido, soy un tanto ansioso y les agradezco, muchas gracias por todo y estoy abierto a las preguntas. Bueno, excelente, Bruno. La verdad que muy clara tu exposición, cubriste cada uno de los pasos que refieren a la cosecha, desde la preparación, la realización y el final con la entrega del producto. Así que excelente. Tenemos algunas preguntas que, si te parece bien, yo te las formulo y las vamos contestando, tipo ping-pong de preguntas y respuestas, y también todos los que quieran sumar sus consultas a disposición lo pueden hacer por el chat. La primera consulta que tenemos es referente a conseguir el licuat, si se puede hacer por medio de NUCID. Ella, si te parece, la respondo yo. Nosotros estuvimos trabajando con los distintos productores a través de las agronomías, distribuidores y generadores para generar o para conseguir este producto. Lo solicitamos, ya hicimos 2 compras. A este momento es medio tarde para conseguirlo porque estamos muy sobre el filo. Pero sí lo estuvimos haciendo a lo largo de toda la campaña. La segunda consulta, Bruno, esta es para vos.
preguntan si el mejor momento para aplicar el desecante es a la mañana temprano, o qué condiciones de humedad ambiental o punto de rocío, cuánta agua por hectárea y qué coadyuvantes recomienda. Vamos de vuelta. ¿Cuándo es el mejor momento para aplicar el desecante? No, mira, o sea, la realidad es que desde el momento que tomamos la decisión, tampoco es que podemos esperar una semana para tener las mejores condiciones. Yo digo siempre que el mejor momento para aplicar este tipo de cosas es a la mañana bien temprano, que seguramente va a ser cuando tengamos la mejor humedad relativa durante todo el día, incluso que a la noche. Y también tenemos condiciones generalmente de poco viento. Sabiendo que para esta época vamos a tener cultivos ya de primera implantados alrededor, ¿no? Excelente. Esa es la respuesta. En lo que es DIQUAT, lo que recomiendan es coadyuvantes no iónicos. Yo estuve buscando porque la verdad, acá lo que estuve encontrando fue Clatrato, marca comercial de BAF, uno de ellos, por ejemplo, pero lo que dicen es que hay que usar coadyuvantes no iónicos, exactamente. Bien, ¿y cuánta agua por hectárea, Bruno? Sería la Mirá, o sea, recomendación. si vos te fijás en lo que recomiendan los productos, te hablan, por ejemplo, en DIQUAT de 200 a 400 litros, y después te dice que hay que poner un litro cada 40 litros de agua, con lo cual estás estirando una dosis terrible. Nosotros estamos tirando 100 litros, 120 litros, con 2 litros de DIQUAT por hectárea y andamos perfecto. El tema acá son los impactos y que llegue el producto. O sea, nosotros siempre recomendamos usar cono hueco a la mañana temprano y con este tipo de coadyuvantes. Bien. Tenemos otra pregunta, esta es para mí, habla de qué pasa si llega a destino con más humedad de lo permitido. Bueno, si llega a destino con más humedad, se recibe, se va a tomar la humedad y se va a realizar el secado, y ese secado se va a descontar, pero se va a recibir en el puerto de San Pedro. Una pregunta para vos, Bruno. Para cosecha con Draper, ¿recomiendan sin fin legumbrero? ¿Tenés experiencia en este punto? No, ahí me mataron. Desconozco cuál es el sinfín legumbrero. Bueno, la persona que lo envió, si nos quiere ampliar, quizás podemos responder un poco mejor. Bruno, tenemos otra consulta, dice, con máquina axial que tiene 2 arandas regulables, ¿no tiene problema que el cultivo salga sucio? Que el problema la suciedad que vas a levantar arriba generalmente, o sea, tenés tallo que todavía está verde, entonces si vos le empezás a abrir la zaranda, empieza a subir ese verde y te empieza a levantar la humedad. Que esto al estar hablando de un cultivo que tiene gran porcentaje de aceite, en donde lo mandás por ahí un poquito arriba de la humedad permitida. La humedad de 10% no es un capricho, sino que es seguridad, porque después esto se arde fácilmente. Es igual que la colza y muy parecido al girasol. Con lo cual, lo que suba, o sea, si sube mugre liviana, que es por viento, que generalmente es lo que es la silicua, que eso sí está seco, con eso no tendrías problema. Ahora, si empezás a abrir la zaranda y te empiezan a entrar pedazos de palos, pedazos de todo lo que es humedad, te va a levantar la humedad. No lo veo conveniente. Yo creo que hay que ir con todo lo más cerrado posible y hay que regular las pérdidas por velocidad de cosecha. No mandarla a la máquina más de lo que puede, digamos, filtrar o zarandear. Perfecto, muy claro. Una consulta, si tuvieras que elegir cómo desecar, ¿qué preferís, el DIQUAT antes que el Glifosmagit? Mirá, yo siempre usé DIQUAT, nosotros conseguimos, o sea, yo estoy en la parte de semilla, entonces por ahí uno se mueve un poquito más para poder conseguir el DIQUAT. Con HIT, por ahí, no sé si está en línea Conrado, yo hablé con él porque él está en la zona de Entre Ríos y tiene mucha experiencia. Dijo que anda muy bien el HIT y por ahí es más fácil de conseguirlo. Según Conrado, con el HIT anda muy bien. No sé si es con mezcla con glifo o HIT solo. Con glifo solo, me parece que es un error de secar con glifo solo. Lo que está bueno de hacer glifo con HIT es que si de repente tenés un lote
donde tenés malezas, porque no tuviste una buena implantación. Generalmente el lote de carinata salís muy limpio porque realmente si lo lograste bien, si te llovió y tuviste condiciones, es un bosque eso. Cuando cosechaste no hay nada abajo. Pero si no, el glifo es una buena, con HIT es una buena herramienta para controlar algo que te haya quedado o un cultivo mal logrado. No sé si Bien. está colgado en línea y si me puede aportar algo respecto al HIT. Sí, no sé si me escuchás, Bruno. Perfecto, Conrad. Sí, se ha usado HIT perfectamente bien. Por supuesto, siempre con un coadyuvante, como dijiste vos, por las condiciones de aplicación atmosféricas, se supone. Y no hemos tenido ningún problema. En un momento dado se puso en tela de juicio el HIT porque podía producir algún efecto en el cultivo siguiente. Lo cual después se desmintió, no tuvimos ningún problema y la verdad que no pasó nada con el cultivo siguiente y funcionó perfectamente bien como desecante. Así que eso es lo que te puedo aportar. Gracias, Conrad. No, Genial. Bruno, otra consulta. ¿La configuración de altura del rolo del embocador es parecida a la del trigo? Del rolo del embocador. Sí. Pero ahí me dejaste. No soy especialista. Entiendo que se refiere al molinete en realidad. La configuración de la altura del molinete al embocador es parecida a la del trigo. No, el molinete va lo más alto posible, o sea que a la planta la tiene que apenas acompañar y arriba, o sea que la haga volcar arriba de la plataforma. Si esa es la pregunta. Si habla del molinete, lo más arriba posible y que a la planta simplemente la acompañe, porque la realidad es que, o sea, a medida que avanza la máquina, la planta misma va cayendo adentro por la presión de la que tiene al lado. Si esa es la pregunta del molinete, tiene que ir lo más arriba posible. Bien. Tenemos otra consulta respecto a corte hileradora. Si el productor tiene corte hileradora y no tiene inconveniente de hacer un gasto extra con esta labor, ¿esta cosecha es mejor que haber usado solo un desecante? Yo no la veo que sea mejor, o sea, realmente para mí la cosecha directa con desecante funciona excelentemente bien. E incluso cuando vos cortás y hilerás, exponés al cultivo a otros riesgos. Nosotros nos ha pasado, cuento una experiencia, en colza, en donde hileramos, el día antes de ir a cosechar, vino un viento tipo huracanado, nos hizo un desastre. Porque aparte, vos a la andana la dejás clavada arriba o sea, arriba de los palos, ¿no? Para que se ore y demás. Cuando te empieza a volar esa andana, después, o sea, mucha silicua se pierde por abajo. De nuevo, o sea, yo hice mi experiencia de colza hace unos cuantos años, no tengo experiencia en carinata, yo no optaría por corte y hilerado, pero porque siento que el desecante con cosecha directa es muchísimo más simple, es más rápido, no te la complicás, digamos. Pero es una opinión personal. Bueno, es fruto de la experiencia, Bruno, es de lo que has vivido, así que está muy bueno también compartirlo. Tenemos otra consulta que habla de la plataforma. Entonces dice, de contar solo con plataforma a sin fin. Cuanto más corta la batea de la plataforma, ¿sería mejor? Esto viene a que tenemos tanto plataforma trigo-soja como arrocera, y esta última es 25 centímetros más corta. Más corta, digamos, del sinfín a la barra de corte, digamos. Eso es lo que entiendo. Entiendo que sí. Probablemente, la verdad que no tengo experiencia en lo que en lo que son las plataformas arroceras, pero con la plataforma sojera, triguera, se cosecha muy bien, no hay inconveniente. Acá nos agregan que más corta del fondo a la barra de corte. Sí, sí, Correcto, sí. sí, o sea, tenés menos. Me hace pensar que si el cultivo es muy voluminoso, por ahí te va a complicar que sea más chico. Pero la realidad que en eso no tengo experiencia yo. Bueno, excelente.
Aprovecho, ahora sí hice una pausa con preguntas para volver a recalcar dos cosas. Recuerden que carinata es un cultivo que tiene trazabilidad a lo largo de toda su producción, por eso se ha ido declarando información de manejo de cada uno de sus lotes, y cada uno de sus lotes cuenta con un número asignado. Así que conocen ustedes, y si no lo conocen, pregunten a la persona que los acompaña o que los asesora en el desarrollo del cultivo de carinata, y es importante que este número, nosotros lo llamamos Master Code, esté puesto en cada uno de los remitos cuando se envía el grano a la planta. De esa manera se mantiene la trazabilidad en la última parte, que es de campo a la planta, y podemos completarla. Si nosotros recibimos una carta de porte que no tiene el número indicado, lo que va a hacer es que se frene esa descarga y los vamos a tener que consultar para asignarlo correctamente y no perder esa trazabilidad que estamos logrando a lo largo de todo el cultivo. Y otro punto importante que destacó Bruno es el tema del calafateo, ese de sellar cada una de las fisuras o ranuras que podemos tener tanto en la máquina, tolva y camiones. Y no menos importante, la limpieza. En general, carinata es de las primeras cosechas luego de que empiezan en este año, en esta temporada. Entonces, como está antes que el trigo y antes que el resto, en general puede haber que hayan quedado algún residuo o algún otro grano, tanto en las cosechadoras o en las tolvas o en los camiones, en los buches, en las lonas. Entonces es importante poner la cosechadora en movimiento, abrir todas las tapas primero para que caiga todos los restos del cultivo que hayan quedado, y todos los camiones que utilicemos poder barrerlos y sacarles todos los restos de grano. De esta manera vamos a evitar que tengan contaminación y que tengan los castigos en el recibo al puerto por materias extrañas. Tenemos otra consulta más. Bruno dice, y respecto a los dedos de molinete de alambre o plástico, ¿se debe enredar en el alambre, supongo, o no es problema? Mira, yo siempre coseché con los de plástico, pero no debería, entiendo que no debería tener problema, porque si va acompañando, la planta cae arriba de la plataforma y lo que no deja es que se caiga para adelante, o sea, no debería tener problema con ninguno de los dos. Bien. Bruno, una pregunta que para repasar quizás algún concepto que ya nos compartiste es, ¿cuáles son las regulaciones básicas en una cosechadora convencional? Las regulaciones básicas en una cosechadora convencional. Bueno, acá, o sea, lo importante en la convencional es el cilindro, o sea, el cilindro y cóncavo lo más abierto posible. Generalmente cuando entramos en un lote de carinata, o sea, la silicua apenas la toca la abre, para no dañar el grano, lo más abierto posible y lo más bajo de vuelta que se banque la máquina. No va a tener problema de grano. Después de ir y mirar atrás, después de vuelta, zaranda de arriba cerrada al máximo, zaranda de abajo, si es regulable, cerrada también al máximo. Obviamente eso después hay que controlarlo, ¿no? Si funciona, si no funciona. Y si es fija, de 2,5 milímetros a 4, debería ser la zaranda de abajo. Después, mucho más que eso, no sé si quieres preguntar, pero eso sería lo básico. Bien. Gracias. Hay una consulta, dice, respecto a la trazabilidad, en el caso de no completar un equipo, ¿no se puede mezclar con otros lotes entonces? Y contesto yo si te parece, Bruno. Sí, a ver, en el mismo equipo podemos tener dos lotes distintos. Lo que debemos hacer es que primero ambos lotes tienen que tener las mismas condiciones de humedad, ¿sí? Y además que las mismas condiciones de pureza física, para no ir en contra de uno de otro. Si en el mismo equipo yo cargo X cantidad de kilos del lote 1, eso va puesto en la carta de porte, y luego si pongo otros kilos del lote 2, tengo que exponer que es del lote 2 que agregué tantos kilos. De esa manera yo puedo ir siguiendo la cantidad de lotes y de kilos que tiene cada uno de ellos. De esa manera, cuando llegan a puerto, descargan los kilos del lote 1, los identifican y los graban, y después descargan los kilos del lote 2, los identifican y los graban. Y de esa manera se puede hacer. Hay un protocolo
que se los vamos a estar haciendo llegar, donde las personas que están acompañándonos en el desarrollo, tanto sean las agronomías, los distribuidores, los gerentes de venta, se los van a facilitar y los pueden acompañar cuando necesiten hacer este tipo de operaciones, registrando siempre los kilos procedentes de cada uno de esos lotes. Acá tenemos otra consulta, Bruno. Dice, más importante es la regulación de Molinotti y corte, son las principales pérdidas. Eso no, un aporte de Conrado, perdón. Es un aporte de Conrado que nos está validando lo que vos estás diciendo. Totalmente, y estamos totalmente de acuerdo. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta o tienen alguna otra pregunta. Les hago dos aclaraciones. Primero, invitarlos a participar del programa de Carinata es Mundial, que es un programa que lanzamos hace 10 días, que está en nuestra página www.carinata.com.ar, donde ustedes pueden ingresar, se anotan en ese Carinata es Mundial y empezamos a jugar, a intercambiar información respecto del cultivo. Y la idea es, además de conocer el cultivo, además de tener una interacción fluida, que ustedes puedan obtener premios, hay distintos televisores, hay barras de sonido, hay cosas para pasarla bien. Entonces los invitamos a entrar a nuestra página y participar de este programa. Lo otro, recuerden que en la página de Carinata queda grabada esta presentación o esta capacitación que nos hizo Bruno para que ustedes la puedan ver y seguir cuando ustedes dispongan, cuando ustedes puedan, para volver a refrescar algún concepto o compartírselo a quienes ustedes crean importante. Pueden ser la gente que les va a dar el servicio de cosecha, y eso es muy válido. Por otro lado, agradecerles a todos el tiempo y la disposición para encontrarnos una vez más y compartir el conocimiento y las preguntas de ustedes. Tenemos un intercambio fluido, NUCIT siempre está cercano a los productores y esa es nuestra idea, nuestro ánimo en cada una de las etapas. Así que muchísimas gracias y por supuesto muchas gracias a Bruno, que nos dio esta capacitación y compartió todos sus conocimientos. Cualquier otra consulta que tengan, nos las pueden hacer llegar a través de la página, hay un asistente ahí de WhatsApp o a través de los distribuidores, y gustosamente vamos a estar compartiendo las respuestas que tengamos al respecto. Muchísimas gracias a todos, les dejamos un abrazo y que tengan muy buena jornada. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias, Sebastián. Hasta luego.